Hola amigos, bienvenidos a un nuevo día. Estamos en el 27º. Bueno, en este día vamos a descansar un poquito de Vera, Birsa, los Templarios, los Golem. Como me dijiste tú, Mario, vamos dando brincos. Sí, efectivamente. Luego se van a ir uniendo las piezas. En este día nos vamos a centrar mucho en lo que es la Cábala, la Torá, las tablas de la ley, y vamos a relacionarlas porque tienen una conexión. Y todo esto nos va a llevar a saber quién es Quiblón Colón. Lo adelanto ya, se hablará un poquito, pero hoy, en el día de hoy, llegaremos desde la Cábala hasta Colón, Quiblón. Por eso a este día lo hemos llamado del Cabal a Quiblón. Ese es el título de este día. Hemos hecho para este día un índice y un glosario, así que vamos a verlo. Vamos a hablar primero de la Torá. En segundo lugar, vamos a hablar de las tablas de la ley que están relacionadas. Hablaremos luego de la cadena cabalística. Ya explicaremos lo que es. Luego hablaremos de los libros cabalísticos y especialmente libro de Raziel. Quedaros ya con este nombre. Y en el último apartado hablará Vera. Tendrán delante aquel libro que fueron a buscar, que es el Sefer Itzhetz. Adelanto que este libro se corresponde con esto. Ya lo entenderéis. Y para terminar hablando algo de Quiblón Colón. Bien, pasamos a ver directamente el glosario. Esta vez vamos a ver el glosario según el orden del índice. Bien. Mirad, primer apartado, la Torá. Hay dos Torá. Está la Torá Sheba'al Peh y la Torá Shebichtav. He empezado por aquí porque esta se corresponde con las primeras tablas y esta se corresponde con las segundas tablas. La Torá Sheba'al Peh, Aleph, es la primera letra del alfabeto hebreo, por lo tanto puede ser una regla mnemotécnica para saber que se corresponde con las primeras tablas. Esta Torá es oral, es esotérica, es decir, oculta, conocida tan solo por quienes, por los miembros de la cadena cabalística. Son claves criptográficas para descifrar la cábala. Y aquí he puesto que la cadena cabalística se llama Chalchelef HaKabalaj. Bien, esta es la Torá Sheba'al Peh, como he dicho. Pasamos a la segunda Torá. La Torá llamada Shebichtav es escrita, claro, porque se corresponde con las segundas tablas, que es profana y esotérica, es la que le dan a todos, es la común a todos. En ella está tan solo cifrada la verdadera sabiduría divina, la Kochma, es decir, aquí no nos dan lo que hay aquí, aquí nos dan solamente cifrada la sabiduría divina. Este es el libro sagrado por excelencia para los judíos. Está compuesta la Torá Shebichtav de 5 libros que conforman el Pentateuco. Así lo comunicó el escriba Esdras en el siglo V antes de Cristo. Bien, esto es respecto al primer apartado, que era la Torá. El segundo apartado, las tablas. Empezamos con las primeras, que se relacionan con la Torá Sheba'al Peh. Pongo S porque es esotérico, la S es oculto. Cuando ponga S es esotérico, oculto.
contienen las primeras tablas, la sabiduría divina, la Jochma, están relacionadas con el árbol del granado, árbol de la vida o del terror, en el que Nabután se autocrucificó. Aquí he puesto lo que significa Binah. Es la inteligencia que procede del árbol granado o árbol de la vida. Hablo ahora de las segundas tablas. Si pongo una X es que son comunes a todo el mundo. Las segundas tablas, pues ya sabemos, son un decálogo moral, los 10 mandamientos, sacadas del costado del manzano, que es el árbol de la muerte o del bien y del mal. Adán fue expulsado del paraíso por haber probado de este manzano. Mirad, vamos a explicar un poquito el tercer apartado que habla de la cadena cabalística. ¿Qué es esto? Pues es así de simple, mirad. Es como se fue transmitiendo la sabiduría de la Cábala. De los siglos XIV hasta el V antes de Cristo, tenemos a Moisés, Salomón y otros profetas que transmitieron la sabiduría de las primeras tablas, la auténtica, la verdadera, la Jochma. Luego se produce el cautiverio de los hebreos en Babilonia. Ya hablaremos de esto, pero a partir de aquí pues hubo un cambio, porque hubieron como dos corrientes simultáneas del siglo IV al V antes de Cristo. Para el pueblo hebreo. El escriba Esdras dio al pueblo hebreo las segundas tablas, las que no son tan importantes, y después de Esdras los Sofrim y los Tanaítas, pero simultáneamente grandes cabalistas obtienen la Jochma, es decir, la sabiduría divina. Destacamos a Simeón ben Jonai y luego a los amoraitas. Y luego también a los rabinos. Ellos son los que transmiten la sabiduría divina, la Jochma, hasta la Edad Media, en que la encuentran los templarios. Aquí enlazamos ya con lo que hemos visto anteriormente, los templarios. Recordad que llevaron las tablas al templo y allí los rabinos cabalistas las descifraron. Bien, este era el tercer apartado. Vamos a pasar al cuarto. Libros cabalísticos. Hay 3 libros que son muy importantes. Bueno, aparte de la Torá escrita, lógicamente, está el libro del esplendor, Sefer HaZohar, el libro de la formación, Sefer Yesirach, pero sin duda alguna, el más importante es el libro del holocausto de fuego, el Sefer Itchetz, aquel que están consultando Vera y Birsa con los rabinos y los golem. Este libro contiene las representaciones que vieron los golem y los rabinos en el castillo de Aracena. Aquí pongo en verde libro de Raziel, que contiene las primeras tablas, la Jochma, también llamado tablas de zafiro. Bueno, vamos a identificar todo esto con el libro de Itchetz. Son distintos nombres, pero es lo mismo. Todo esto lo veremos, por supuesto, más detalladamente luego en el resumen. Y ya el último apartado. ¿Hablará Vera? No digo nada, simplemente haré una lectura de las palabras de Vera. Haré una transcripción literal de lo que dice Vera, que da una información muy importante. Así que vamos a ver ya lo que es el resumen. El Cabal y Kiblón, Colón. Empezamos a hablar de la Torah. Vamos a empezar diciendo que existen 2 Torah. La primera es
la Torá Shebechtav. Esta es la Torá escrita, que es menos importante, compuesta por los 5 libros del Pentateuco, tal como los presentó el escriba Esdras en el siglo V a.C. Es el libro sagrado por excelencia para los judíos, la Torá Shebechtav. Es decir, transmite un conocimiento exotérico con X común a todos. En ella se encuentra tan solo cifrada, es decir, oculta, la verdadera sabiduría o Jochmah. Y esta Torá está relacionada con las segundas tablas de la ley. Vamos a hablar ahora de la Torá Sheba'al Peh. Es la Torá oral más importante. Contiene las claves para descifrar la verdadera sabiduría divina o Jochmah. Por tanto, está reservada a unos pocos, es esotérica con S. Y la cadena cabalística se llama Shalshelet HaBalach. Esta Torá está relacionada con las primeras tablas de la ley. Bien. El tema principal de la Torá es la revelación sinaítica, es decir, la Jochmah que le fue revelada a Moisés en el monte Sinaí por Jehová Yahvé. Por tanto, la cadena cabalística, la Shalshelet HaKabalach, comienza en Moisés. Y esto enlaza con las tablas de la ley. Vamos a hablar de las tablas. Recordemos que Moisés recibió 2 tablas. Las segundas tablas relacionadas con la Torá Shebechtav, como ya hemos dicho, son exotéricas para todos. Sintetizaban a las primeras, eran tan solo un decálogo moral, los 10 mandamientos. Estas tablas segundas fueron sacadas de un costado del manzano o árbol de la muerte o del bien y del mal, de cuyo fruto comió Adán y por ello fue expulsado del paraíso. Están destinadas a quienes desean redimirse del pecado de Adán, pero permanecen sujetos a él. Vamos a hacer una cita con respecto a esto. Génesis 3. Dijo entonces Jehová Dios: He aquí el hombre que se ha hecho como uno de nosotros, por haber conocido el bien y el mal. No sea que ahora alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y se torne inmortal. Y le arrojó Jehová Dios del jardín del Edén para que labrara la tierra con la que él fue creado. Echó pues fuera al hombre y apostó al oriente del jardín del Edén querubines armados con espadas de fuego para guardar el camino del árbol de la vida. Bien, hasta aquí las segundas tablas. Vamos a hablar ahora de las primeras tablas. Relacionadas con la Torá Sheba'al Peh, son esotéricas con S, conocidas para unos pocos, pues revelan la Jochmah solo a quienes se han elevado sobre la condición humana al estado adámico y merecen ganar la inmortalidad. Es decir, está reservada a los más altos sacerdotes del pueblo elegido. Dicha inmortalidad procede del Binah, inteligencia que procede del árbol granado, de la vida o del terror, aquel en el que se autocrucificó Nabután. Bien, pasamos a hablar ahora de la cadena cabalística. Empezamos con Moisés, en el siglo XIV. Moisés recibe las primeras tablas con la Jochmah, luego parte con su pueblo hacia el monte Sidón, donde Jehová celebra con su estirpe la triple alianza de fuego, que se llama Berith Ech,
y revela la Jotmah de las tablas de la ley. Pero Jehová exige algo en retribución al pueblo elegido, el Ichet, que significa el supremo holocausto de fuego, de donde toma nombre el libro que los inmortales solicitaron a los sacerdotes en el castillo de Aracena. Bien. Pasamos al siglo X a.C. y hablamos de Salomón. Obtiene la sabiduría de la Jotmah a través del libro de Raziel, pero advirtiendo su enorme poder, lo oculta en el templo del rey Salomón, y lo sella mágicamente. A partir de Salomón, otros profetas continuaron la cadena cabalística de la Jotmah, transmitiendo la sabiduría a los sacerdotes de la gran sinagoga. Esto es hasta el siglo V a.C. Pues en el siglo V a.C., bueno, más bien fue en el siglo a finales del IV, pero bueno, se produce el cautiverio de Babilonia. El cautiverio de Babilonia es que el rey Nabucodonosor tomó Jerusalén y los israelitas fueron desterrados a las tierras de Mesopotamia, a Babilonia. Entonces, a partir de este momento, a partir del siglo V, ocurre lo siguiente. Bueno, por un lado, en el siglo V tenemos al escriba Esdras. Escriba es un sacerdote de la gran sinagoga. Bien, pues Esdras, en el siglo V a.C., presenta al pueblo elegido la doctrina exotérica, la escrita de la Torá, la basada en las segundas tablas de la ley. Y ya en el periodo que va desde el siglo V al IV, otros escribas sostuvieron esta doctrina exotérica, que son los sofrim y posteriormente los tanaítas. Por otro lado, existieron grandes cabalistas que consiguieron obtener nuevamente la Jotmah, la sabiduría oral, la de las primeras tablas. Entre ellos vamos a destacar a Simeón ben Jonai, llamado la lámpara santa, y posteriormente los amoraítas y los rabinos. Y así es como se transmite la Jotmah hasta la Edad Media. Y así es como en el siglo XII de nuestra era, recordad de otros días, los templarios encontraron las tablas y las transportaron a Claraval, donde los rabinos cabalistas las descifraron y obtuvieron la Jotmah para la iglesia Golem y el colegio de constructores de templos. Y también entonces se lanzó la revolución arquitectónica del gótico o cáulico, y los golems cistercienses pudieron conocer los secretos de la construcción del cosmos. Bien, terminamos este apartado y vamos a hablar ahora de los libros cabalísticos. Aparte de la Torá escrita, están, primero, el libro del esplendor, Sefer HaZohar, fue escrito en el siglo II después de Cristo por Simeón ben Jonai. Recordad que antes hablamos de él, que era llamado la lámpara santa. Bueno, existe una versión de este libro que es la única y es la traducción realizada en el siglo XIII de nuestra era, del arameo por el cabalista español llamado Moisés de León. Otro libro, el libro de la formación, Sefer Yesiraj, es más antiguo que el anterior y la cadena cabalística lo remonta a tiempos de Abraham. Y por último vamos a hablar ya muy extensamente del libro del holocausto de fuego, que es el Sefer Ichet, más antiguo aún que el anterior. De hecho, se supone que fue escrito en el jardín del Edén para la instrucción de Adán.
es de lejos el más secreto, misterioso y codiciado por los cabalistas. Hoy en día solo existe un ejemplar del Sefer Itzhak, que se sepa, porque luego veremos que hay otro. Guardado en una sinagoga secreta de Israel, a la que solo tienen acceso los sabios de Sion, los cuales tan solo autorizan contacto visual a los más elevados rabinos e iniciados de la Cábala. Y cualquier representación o reproducción de lo observado está condenada con la muerte ritual. Sin embargo, como he dicho, existe otra copia del Sefer Itzhak, guardada durante siglos. Mira, ¿dónde? En un baúl de la casa tucumana de la familia de Belicena Vilca. Fue secuestrado de la Gran Sinagoga de Granada por Ricardo Terceval, el inquisidor llamado, entre comillas, Ricardo el Cruel. El hijo de Ricardo era Lito de Tarsis, el cual trajo a América, desde aquí diríamos, llevó a América la copia en 1534. Bueno, vamos a hablar de la historia de este libro, de el Sefer Itzhak. Y vamos a situarnos en la Atlántida, que tenemos que identificar con el Jardín del Edén, lugar de donde proceden los atlantes morenos, es decir, Atlántida, Jardín del Edén, atlantes morenos. El rey de aquel lugar era Rahab, más conocido como Poseidón o Neptuno, según se hable en mitología griega o romana. Bueno, Poseidón era un dios benévolo, era Atlante blanco, lo adelanto para que no haya confusión y se pueda entender. En el Jardín del Edén, el ángel Raziel escribió un libro llamado el Libro de Raziel para la instrucción de Adán. Pues bien, ese libro de Raziel es el mismo que el Sefer Itzhak. El libro fue robado por Raag, el rey de la Atlántida del que hemos hablado, que es Neptuno Poseidón, y lo arrojó al océano, siendo hallado por los atlantes morenos después del cataclismo de la Atlántida. Los atlantes morenos llegaron a Egipto transportando este libro, el libro de Raziel o Sefer Itzhak, donde permanecería durante milenios en poder de los faraones. Los atlantes morenos también fundaron en Egipto la casta sacerdotal egipcia, y decir que los sacerdotes egipcios ignoraban la forma de interpretar las tablas o el libro, pero recordaban que los atlantes morenos lo habían dejado en Egipto para que fuesen entregadas al pueblo elegido como fundamento de una alianza divina. Vamos a hablar ahora del contenido del libro, del libro de Raziel o el Sefer Itzhak o Tablas de la Ley. Contiene la Jokmah misma, el registro de la construcción del universo por Yahvé. Tiene grabadas las 32 operaciones ejecutadas para crear y sostener el universo. Es lo que se conoce como el secreto de la serpiente. Bien, resumiendo, el libro del que estamos hablando es el que tienen delante Vera y Birsa y los 4 golems en el castillo templario. Es asimilable al Sefer Itzhak o libro del holocausto de fuego o primeras tablas de la ley. Y como dijimos, una copia del mismo estuvo guardada durante siglos en la casa tucumana de los de Tarsis. Y en este punto, Belicena dice
les adjunto el facsímil de la página 12 para mejor comprensión de las descripciones de Vera y Birsa. De modo que ahora sí vamos a enlazar con el día anterior. Recordemos que estaban los 6, es decir, Vera y Birsa, los 2 golems y los 2 rabinos, y tenían delante el libro. El libro, ya sabemos de qué libro se trata. Pues bien, esta vez aquellas imágenes incomprensibles para los golems recién comienzan a ser comprendidas por ellos a partir de las explicaciones de Vera y Birsa. Bien, habla Vera. Transcribo literalmente. Dice Vera: «Muy bien, sacerdotes», exclamó, mientras examinaba atentamente la figura que había quedado expuesta en la página 12 del Sefer Itzhak. «Vuestra orden ha realizado una gran obra al representar con imágenes la sabiduría del libro de Raziel. Pero el peligro de que tal Jokmah caiga en poder de los gentiles es enorme. Debéis, pues, evitar las copias innecesarias de este libro y someter el mismo al más riguroso control. ¿Qué sería de nuestros planes, que son los planes de Yahvé, si los gentiles recordasen el secreto del granado, el árbol rimón, prácticamente revelado en este dibujo? ¿Qué responderíamos si ellos supiesen nuevamente que un granado era el árbol de la vida, el árbol del paraíso al que no se le permitió llegar a Adán, para evitar que conociese el secreto de la vida y de la muerte? Ya los gentiles saben que el árbol de la ciencia del bien y del mal era un manzano, y lo han relacionado con la rosa, comprendiendo que se trata de una familia de plantas entre las que se encuentra también el almendro. Saben así que en todas ellas hay distintas partes de un mensaje único, de la idea plasmada por el Creador uno. Sin embargo, jamás lograrán relacionar el granado con ningún otro árbol para formar la familia, pues Rimón, el granado, es el arquetipo de la creación. En él se descubrirán elementos semejantes al de todas las restantes especies, pero él mismo no se podrá derivar de ninguna otra. Como Yahvé los abarca a todos en su forma, pero él no es abarcado por nadie. La misión que os encomendaremos tiene que ver con el granado de la vida, pero especialmente se refiere a uno de sus frutos, al Sefirá Binah, en el que habéis de inspiraros para combatir la atroz herejía de la casa de Tarsis. Sí, sacerdotes, continúa Vera, aunque la estirpe de Tarsis ha muerto, subsiste aún el efecto de sus actos luciféricos, de los cuales no es menor el culto a la Virgen de la Gruta. Contra esa impostura comenzaréis a luchar inmediatamente, desarrollando el ataque de acuerdo a las instrucciones que os daremos ahora. En este momento, la historia que el Muy Santo ha diseñado para el pueblo elegido nos sonríe. Pronto será instaurada en Europa la sinarquía universal. Luego surgirá el gobierno mundial del pueblo elegido, durante el cual se manifestará sobre la humanidad gentil el irresistible poder del Mesías, por quien se ofrendará el holocausto de fuego. Pero mucho antes de que ese maravilloso acto se concrete, os diría que en los presentes días, de ser posible, la orden de Melquisedec levantará en el Sefar de España un varón de la casa de Israel dotado del verbo de Metatrón. Él poseerá la Jokmah necesaria para cerrar las puertas
que han abierto los demonios hiperbóreos y para abrir las puertas de los palacios celestiales. Jekalos del Edén. El nombre cabalístico de ese supremo sacerdote es Quiblón. Prestad atención, sacerdotes, porque os estamos profetizando. Es la palabra de Yahvé, la que brota de nuestros labios. Os lo repetimos. Quiblón será un enviado del cielo, un embajador de Yahvé, y debéis saber que esta región de Huelva ha sido señalada por Melquisedec como asiento de la embajada de Quiblón, como puerto y escollera de sus mágicos viajes. Sí, la tierra donde se cometió el más grande sacrificio posterior a la Atlántida, la tierra donde los atlantes blancos dieron comienzo a su luciférico plan, destinado a predisponer al espíritu increado para librar una batalla final contra la bondad del Creador uno. Esta tierra, sacerdotes, será redimida de su pecado, bendecida y sacrificada por el triple holocausto de Quiblón. Por eso os hicimos saber a su tiempo que debíais ocupar la peña de Saturno. ¿Lo habéis hecho? Es decir, Vera está preguntando a sus acompañantes si han ocupado la peña de Saturno, que está en Huelva. Bien. Bueno, pues ahora el gran maestre del temple es el que va a contestar, que aún aguardaba la explicación sobre el misterio de la piedra de fuego. Bueno, el gran maestre del temple confirmó: en efecto, oh divinos Alarim, apenas recibimos vuestro mensaje, solicitamos la autorización papal y nos apoderamos del convento de la Rábida, con el fin de establecernos en el sitio mismo de la peña de Saturno. Habla Vera. Pues bien, debéis saber asimismo que Rus Baal, o peña de Saturno, es el lugar consagrado a Binah, el aspecto con el cual Yahvé se manifiesta como Gran Madre. Cuando llegue Quiblón hasta ese lugar sagrado, Yahvé reflejará en él la Sequinah y lo dotará del verbo de Metatrón. Ahora vuelve a preguntar Vera: ¿cuántas veces descendió la Shekinah a la tierra? Recordemos que la Shekinah era la presencia divina. Bien, pues el rabino Nasi se apresuró a responder las veces en que descendió la Shekinah a la tierra. Bueno, llega hasta la 10ª. El rabino Nasi dice: la primera en el jardín del Edén, y hace una cita del Génesis 3:8. Y oyeron el rumor de los pasos de Yahvé Elohim, que paseaba por el jardín de la brisa del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé Elohim por ende la arboleda del jardín. La segunda vez que bajó para observar la torre de Babel. Génesis 11:5. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hijos de los hombres. La tercera vez, en Sodoma. Génesis 18:21. Dijo Yahvé: voy a bajar y veré si han obrado en todo según el clamor que me ha llegado, y si no, lo sabré. Cuarta vez, en la zarza ardiente. Éxodo 3:2. Se apareció Yahvé en una flama de fuego en medio de una zarza, y vio Moisés que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Quinta vez, en Egipto. Éxodo 3:8. Yo he bajado en Egipto
para liberar a mi pueblo de las manos de los egipcios y hacerle subir de ese país a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los perizeos, los gibeos y los jesubeos. Sexta vez. Bajó sobre el monte Sinaí. Éxodo 19:20. Yahvé bajó sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre de la montaña, y Yahvé llamó a Moisés a la cima del monte. Séptima vez que bajó, sobre los ancianos. Números 11:25. Yahvé descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que había en él, y lo puso sobre los 60 ancianos. Tan pronto como el espíritu se posó en ellos, comenzaron a profetizar, pero luego no consiguieron hacerlo más. Octava vez, sobre el Mar Rojo. 2 Samuel 22:10. Él inclinó los cielos y descendió. Densas nubes había debajo de sus pies. Novena vez que bajó. En el santuario del templo, Ezequiel 44:2. Yahvé me dijo: esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá, para que nadie entre por ella, porque Yahvé, Dios de Israel, ha entrado por ella. Por eso permanecerá cerrada. Décima vez, Él vendrá en la época de Gog y Magog. Zacarías 14:3. Saldrá entonces Yahvé y peleará contra aquellas naciones como en otro tiempo peleó en los días de la batalla de la Atlántida. Sus pies se posarán en el monte de los Olivos que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los Olivos se hendirá por la mitad hacia oriente y hacia occidente, formando un valle inmenso. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y Yahvé será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahvé será único, y único será su nombre. Todo el país se cambiará en llanura, desde Geba hasta Rimón, es decir, desde Granada, en el Negev, pero Jerusalén prevalecerá. Ahora el abad de Claraval agregó algo acerca del Mesías. Mateo 3:16. 11ª vez. Estamos hablando de las veces que la Shekinah bajó a la tierra. Bien, la cita dice: apenas bautizado Jesús, salió enseguida del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Yahvé descender, como una paloma, y venir sobre él, mientras de los cielos salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Ahora ya habla Vera. Vera aconsejó: tomad nota entonces de otras 2 veces más que la Shekinah descenderá, habla en futuro, descenderá a la tierra. La 11ª que ha mencionado el abad está asignada con la letra Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, que rige la esencia del aire. Fue un descenso neumático. Ello significa que el cristianismo constituye un holocausto de aire para Yahvé Shaddai. Continúa Vera con las 2 siguientes veces en que la Shekinah descenderá a la tierra. La 12ª, que ahora os anunciamos, ocurrirá en la peña de Saturno, en Rus Baal, frente a Quiblón, cuando Quiblón busque allí la inteligencia de la gran madre Binah. Será ese un descenso signado por la letra Mem, la 13, la 13ª, que expresa la esencia del agua.
Ello significa que el descubrimiento de Kiblón constituirá un holocausto de agua para Yahvé Shaddai. Estamos viendo la trascendencia de lo que se está diciendo aquí. Está profetizando la conquista de América por Kiblón. La 13ª sucederá durante el gobierno mundial del pueblo elegido. Entonces, la Shekinah descenderá sobre el Mesías frente a Israel, y el Mesías será uno con Israel, e Israel será uno con Shekinah, e Israel será uno con Yahvé, e Israel será Yahvé. Bendito sea el misterio de Israel, e Israel Shekinah acabará para siempre con todos los gentiles y con 2/3 de su propia sangre, propiciando el juicio de Din de Elohim Gibor, el riguroso juicio de Jeburaj, e Israel Shekinah cumplirá la sentencia de Yahvé Sebaoth, que ya ha sido pronunciada en los cielos. Será ese un descenso caracterizado por la letra Sin, la 21ª, que define la esencia del fuego. Ello significa que la sentencia del juicio de Din, del juicio final, constituirá un holocausto de fuego para Yahvé Shaddai. O sea, se ha profetizado la conquista de América, que era el holocausto de agua, y ahora está profetizando el holocausto de fuego. Bien, aquí queda esto. Finalmente dice, los 4 sacerdotes atendían con desmesurado interés las palabras de los inmortales, pero el más impresionado era el gran maestre del temple, responsable directo de la ocupación de Rush Baal desde el convento de Nuestra Señora de la Rábida. Pues muy bien, aquí termina este 27º día. Bueno, ya en el día siguiente vamos a hablar de mitología. Se va a hablar, por ejemplo, del mito de Deméter y Perséfone. Si lo conocéis, sabréis que Deméter buscaba a su hija por la tierra porque ésta había sido secuestrada por Hades, que era el dios del inframundo. Bajó a la tierra desde el Olimpo, finalmente la encontró después de haber estado 9 noches, recordad, 9 noches buscándola. 9 noches estuvo colgado Nabután en el árbol. Bien. La encontró y consiguió pactar con Hades para que su hija Perséfone pudiera pasar un tiempo con ella en el Olimpo y otro tiempo en el Hades. Pues todo esto, que es el mito griego, es una tergiversación del mito original, y os vais a llevar una sorpresa cuando sepáis quién es Deméter, Deamater, la madre de Perséfone, y quién es Perséfone, su hija. Es muy interesante este día. En realidad va a empezar hablando de Rush Baal. Es que Rush Baal era un templo que estaba dedicado a Perséfone, la hija de Deméter. Es una historia que hay que contarla detalladamente. Es un día para mí precioso, pues la mitología es mi debilidad, me encanta la mitología. Así que, bueno, amigos, por mi parte ya me despido por este día y os espero en el próximo. Y como siempre, mantened la calma, la salida está hacia adentro, y como ya dije la otra vez, si un día no estáis tan bien, no sintáis mal por ello. Os recomponéis, os levantáis 1 y 1000 veces y las que sean necesarias. Así que amigos,
Os espero ya en el próximo día.